El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Causai. Conversando la vida. Un programa del Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y la Diversidad Cultural. Bienvenidos. Bienvenidos a Causai, espacio radial liderado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. En esta emisión, que hace parte del ciclo Tejidos y Expresiones Artísticas para el Cuidado de la Vida, en la dirección del programa, los profesores del Departamento de Biología, Marco Tulio Peña Trujillo, y quien les habla, Lorena González Hurtado. Qué bueno estar con todos ustedes, con nuestras invitadas y con nuestra audiencia de Causai en nuestra emisión número 230 titulada Rizomas Textiles. La canción que escuchábamos al inicio de la emisión de la banda brasileña Francisco, El Hombre Triste, la cual es una denuncia poética contra las normas sociales restrictivas y una celebración de la libertad individual que utiliza la música como medio para cuestionar las estructuras culturales que limitan la autonomía de las mujeres. En este programa estaremos dialogando con unas mujeres que hacen parte del colectivo Surcos en la Piel, quienes pues nos van a contar más adelante todo lo que hacen alrededor del tejido y estas expresiones artísticas. En la mesa nos encontramos con Melissa Martínez. Ella es hija de padres quipileños, lectora de medio tiempo, artista plástica y visual de la Universidad Pública, magíster entusiasta en estudios culturales de la Universidad Andina y co-creadora de la colectiva Surcos en la Piel, profesional en jugar con las niñas y los niños. También nos acompaña la señora Ana Isabel Rivas. Ella es una mujer del campo, bordadora de tradición, escritora y entusiasta de las luchas sociales de las mujeres. Entonces, pues queridas invitadas, a través de Surcos de la Piel, nos van a dialogar en términos de lo que hacen en procesos multigeneracionales, esos diálogos entre las mujeres de la localidad de San Cristóbal, de aquí de la ciudad de Bogotá, y pues nos van a contar un poco de esa transformación que han hecho en esos espacios no convencionales de educación, donde pues a través de procesos artísticos se reconocen y además se restituyen derechos de las mujeres que habitan este territorio. Así que bienvenidas, queridas invitadas, Melissa, señora Ana. Entonces, pues un saludo a nuestra audiencia, querida Melissa. Nada, un saludo y qué alegría estar aquí el día de hoy junto con la señora Ana y también digamos que con muchas mujeres que hacen parte de Surcos en la Piel. Esto solo es un pedacito como de la comunidad de Surcos, pero en realidad somos muchas más. Bueno, gracias Melissa. Querida Ana, bienvenida. Mi nombre es Ana Isabel Rivas, ¿cómo están? Hago parte de Surcos en la Piel, también soy bordadora, también soy mujer del pueblo y me alegra mucho estar acá. Listo, señora Ana, bienvenida entonces para conversar durante toda esta emisión, pues todo lo que nos tienen para contar. Como ustedes bien saben, aquí en nuestro programa, para irnos sintonizando con nuestra emisión, nuestras invitadas nos van a compartir un activador de palabras que nos evoquen en su sentir en relación a lo que vamos a conversar el día de hoy relacionado con rizomas textiles. De esta manera, damos entrada a nuestra sección Evocaciones. Evocaciones. Como es costumbre en Causai, vamos a escuchar a nuestras invitadas hablar de nuestras evocaciones. Querida Melissa, tu evocación. Surcos en la Piel como una resistencia a las formas de hacer y de cuidar la vida. Gracias, Melissa. Querida Ana, una evocación para dar inicio a esta conversación. Surcos en la Piel también es como restituir derechos de las mujeres y hacer como visibles muchas
cosas ocultas de muchos años de las mujeres que tienen más o menos mi edad también. Listo. Entonces, teniendo en cuenta estas palabras, se ve muy interesante pues todo el entramado que tiene que ver con surcos en la piel. Y pues nosotros aquí en Causay queremos que ustedes nos cuenten y saber más cómo nace este colectivo, cómo se da este proceso y pues qué es todo lo que hacen en el territorio, que pues aquí, como puede ver nuestra audiencia, pues hay una serie de procesos que ustedes han bordado, tejido, desarrollado y vivido. Entonces, para seguir conversando, vamos a dar entrada a nuestra sección Provocaciones. Provocaciones. Estimadas Melissa y señora Ana Isabel, queremos que nos cuenten a la audiencia de Causay acerca de pues, la historia de vida de ustedes un poco y cómo se enlazan o se vinculan o crean este colectivo de surcos en la piel y pues que se empieza a desempeñar en este colectivo o en esta colectiva mejor. Entonces, querida Melissa, vamos a escuchar cómo nace Surcos en la Piel y un poco pues de tu trayectoria. Vale, bueno, Surcos en la Piel nace en el 2018 en la localidad de San Cristóbal Sur. También digamos que gracias a una juntanza de la Universidad Pública de la Universidad Distrital, en donde nos conocimos junto con Daniela Luna, Erika Chacón y ya posteriormente con Natalie Prieto, que ella es de la Macarena. Nosotras somos artistas plásticas de la SAP. Y digamos que nosotras nos preguntábamos si el quehacer artístico únicamente se ligaba con la producción en mercado del arte. Entonces, como la producción de obra, de la pintura, de la escultura. Y dijimos, bueno, tal vez hayan otras posibilidades de los artistas y empezamos a hacer una tertulia literaria en la localidad de San Cristóbal, en la Casa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. Entonces, al principio era una tertulia que no tenía como el nombre de Surcos. Ya de ahí fuimos conociendo a otras mujeres como de la localidad, mujeres adultas mayores que se empezaron a interesar en participar de ese espacio. Y ahí surgió como ya digamos más el enfoque de Surcos, que son espacios educativos alternativos con enfoque de género, ¿no? Y creo que hoy en día, ya después como de 8 años, pensando en cómo se relaciona la historia de vida de cada una de las que comenzamos esta colectiva, pues sí tiene mucho que ver porque digamos que, por ejemplo, Dani también tiene una conexión muy fuerte tenía una conexión muy fuerte con su abuela, con el territorio de Juan Rey. Yo también tengo como una conexión muy fuerte con mi pasado como en el campo y con mi familia en Quipile, Cundinamarca. Entonces cada una tenía como un interés acerca de cómo continuar todos esos encuentros como de manera colectiva. Pues es muy interesante porque pues además nombras otras mujeres que pues obviamente hacen parte de la cofundación de este colectivo, iniciando pues pensándose un poquito más que no es solamente el arte por vender o hacer cosas, sino pues qué hacemos con la comunidad. En ese sentido, yo quiero escuchar a la señora Ana, cómo se vincula a este colectivo, qué procesos estás desempeñando en el colectivo, qué has aprendido y si también haces parte de un proceso de enseñarle a otros. Entonces, señora Ana. Pues en el colectivo yo también me ubiqué en el 2019 yo fui a la casa, que siempre iba a la casa a mirar qué cursos daban, algo así, y entonces ahí que daban como literatura. Y a mí me interesó y dije, yo voy a asomarme a ver de qué se trata. Y entonces ya vi y encontré ya las mujeres, ya habían como unas 8 mujeres en la clase y con sus tejidos y con todas las historias que se cuentan. Se hacía una lectura, por lo general de mujeres, y ahí en esa lectura entonces salía una cantidad de acontecimientos. Cada mujer contaba casi su vida, todas las tragedias que ha tenido que vivir, todas las situaciones que nosotras, como a mi edad, que hemos tenido que lucharla mucho. Por ejemplo, yo solamente tuve derecho a
un segundo de primaria y he tenido que afrontar con eso toda la situación de la vida. Y lo del bordado en esos 2 años de primaria me enseñaron a bordar, nunca dejé de bordar. Siempre era como mi hobby. Y después ya un tiempo también leer, ya que mi trabajo era como muchas mujeres trabajando en casas de hogares y como empleada interna y eso. Entonces el bordado y la lectura eran como un escape para varias situaciones que había que hacer, sí señor. Bueno, en este sentido, como proceso del desarrollo de nuestra emisión, tenemos otra invitada que es la profesora Daniela Luna, ¿sí? Ella también hace parte de este colectivo bogotana, maestra en artes plásticas visuales de la Facultad de Artes ASAP, de la Universidad Francisco José de Caldas. En este sentido, vamos a dar entrada a la profesora Daniela. Bueno, como les decía, la profesora Daniela lidera proyectos artísticos donde aborda la violencia de género, la emancipación del cuerpo femenino y el ser mujer en diversos entornos periféricos, planteando metodologías pedagógicas desde diferentes disciplinas artísticas. Así que bienvenida, profesora Daniela, es un gusto tenerte aquí y pues estábamos conversando que pues nos contaran un poco cómo se va dando el ejercicio de la colectiva Surcos en la Piel y pues ya que nos presentas un poco más de lo trabajado allí, quisiéramos que pues nos vayas contando también cuáles han sido esos retos, desafíos de trabajar en la comunidad en San Cristóbal. Hola, bueno pues nosotras precisamente algunas de la colectiva somos de la localidad, oriundas, entonces pues es un ejercicio también de identificar nuestro lugar de enunciación, es decir, cómo el ejercicio de habitar una zona particular de la ciudad que tiene también como una ubicación geográfica, digamos, estratégica, también muy relacionada con una identidad campesina, una identidad también migrante, ¿no? Porque pues muchas de las personas que habitamos San Cristóbal o nuestros abuelos llegaron de otras ciudades, entonces pues también eso hace que identifiquemos digamos como un arraigo también particular y un arraigo necesario para poder activar como un ejercicio pedagógico. Entonces desde ahí pues logramos como identificar que hay ejercicios de lucha, hay también historias barriales importantes, como la construcción de nuestros barrios también dignifica pues ese hecho político de activar una zona de la ciudad y también pues de tener como los cerros orientales al lado, de construir nuestras propias viviendas, como muchas cosas que son importantes a la hora de resaltar la historia propia y que eso fue lo que nos hizo también delimitar un poco ese campo de acción, pero también ocupar el lugar de la comunidad para trabajar con la comunidad. Entonces sí somos artistas, somos profesionales también, pero también somos habitantes. Pues es muy interesante esa conexión en relación pues al ejercicio propio de la formación, ¿sí? Pero pues lo que tú dices son habitantes y es dignificar también las mujeres especialmente y pues en sí el territorio de la localidad de San Cristóbal, aquí como también nos contaba hace un momento la señora Ana. En ese sentido y pues como para seguir amenizando la conversación y pues adentrarnos un poco más en el ejercicio
práctico de lo que hacen actualmente en Surcos Colectiva Surcos de la Piel, vamos a dar entrada a nuestra sección Tejiéndonos. Tejiéndonos en Causay. Estamos en nuestra última sección del programa, dialogando con Melissa, la señora Ana Isabel y la profesora Daniela Luna, mujeres que hacen parte del colectivo Surcos en la Piel, quienes a través de diálogos multigeneracionales entre las mujeres de la localidad de San Cristóbal, aquí de la ciudad de Bogotá, reconstruyen prácticas locales a través del arte, la escritura y la memoria, configurando una práctica artística y transformadora en espacios no convencionales de educación que reconocen y restituyen derechos de las mujeres que habitan dicho territorio. Referenciando esos elementos que nos han venido contando tanto la profe Melissa, la profe Daniela, la señora Ana, cómo se han vinculado y cómo han cofundado este colectivo Surcos en la Piel, queremos que nos vayan contando cuál es ese significado, importancia pues de la palabra hablada en relación con las apuestas del performance poético y qué implicaciones metodológicas tiene esto en el proceso de transformación, de dignificación de la comunidad, teniendo en cuenta que hay unas metodologías como propias, ¿no? Entonces, como esos tres elementos, lo metodológico, la transformación propia de la comunidad y pues ese performance ahí poético. Entonces vamos a empezar a escuchar a la profesora Melissa, posteriormente vamos a escuchar a la profe Daniela y queremos que también la señora Ana nos cuente pues metodológicamente qué quiere decir hacer estos tejidos tan interesantes. ¿Listo? Entonces, profesora Melissa. Bueno, en relación con la palabra hablada, creo que con Surcos es muy importante que reconocemos que hay otras formas de saberes, ¿no? Es decir, como que la palabra escrita tiene como una mayor importancia, en este caso como académico, pero cuando nos encontramos, porque al fin y al cabo Surcos es un lugar de encuentro, entendemos que la oralidad hace parte como fundamental de la vida de muchas de las mujeres que hacen parte como de Surcos. En este caso es la forma también de cómo nos compartimos esos saberes. Recuerdo que, por ejemplo, tenemos un taller que se llama Cocinar la Palabra. Y Cocinar la Palabra justamente integra como esos saberes culinarios, ¿no? Esos saberes alrededor de la cocina, pero también la importancia que tiene como la escritura, ¿no? Entonces la señora Ana nos hablaba de que pues ella también le gusta mucho escribir, ¿no? También Marta Alzate, que hizo parte como de Surcos, era poeta. Y sabemos que, digamos, en este de Cocinar la Palabra es integrar diferentes, como por ejemplo, ¿cuál es mi alimento favorito? Lo colocamos de forma escrita dentro de la olla, luego se integra como un verbo y todo eso, digamos, que hace que colectivizamos como junto en la olla y al final lo que hacemos es sacar al azar cada una de esas palabras y escribir algo en relación a todo eso que pusimos cada una. Entonces creo que ahí está justamente como la importancia de la palabra hablada, ¿no? Ya ahí se comparte. No, y además que en ese performance de colectivizar, pues alrededor de la olla que también simboliza los alimentos, ¿no? Creo que también esa palabra hablada pues empieza a transitar, ¿no? En las formas de expresión de las mujeres o personas que pues hacen parte de la colectiva. Entonces, en ese sentido, profesora Daniela, ¿eso cómo empieza a hilarse en esas metodologías propias de la comunidad, resaltando el valor del territorio y teniendo en cuenta pues estas expresiones artísticas? Bueno, siguiendo un poco como con el hilo de lo que decía la compañera, pues como identificando un poco cuáles son los lenguajes que las mujeres en especial pues tienen como arraigados. Entonces, por ejemplo, pues no hay una hegemonía del lenguaje, digamos, de solamente escribir, ¿cierto? Aunque sí a veces sí, en algunos proyectos escribimos, pero pues hemos identificado que hay personas que relatan a través de la siembra o relatan a través de el hilo, del tejido precisamente. Entonces son como darle lugar a esos otros lenguajes que también dicen, digamos,
incluso dicen mucho más sobre el ser de la persona, ¿no? Como que son evidencia un poco de la historia, evidencia de que también no necesariamente tuvieron que pisar una escuela para poder contar su vida. Entonces eso es como lo que hemos tratado también de reubicar un poco en la historia propiamente de las mujeres, porque pues vinculamos mayormente pues mujeres mayores o mujeres que han tenido experiencias como de familia, ¿no? De madres, de abuelas, y esos relatos a veces se cuentan, por ejemplo, a través del canto o a través de las nanas o de los arrullos, cosas así. Quiero que ahí nos cuentes o sea, al inicio ustedes decían que había como una apuesta poética más de la tertulia y de la palabra cuando nace Surcos en la Piel, y cómo empiezan a transitar a otras formas artísticas como el tejido, en diferentes como modalidades. Bueno, yo no sé si son modalidades, ustedes nos contarán un poquito más. Cómo empiezan a expandir ese territorio de posibilidades de contarse las cosas. Ahí, ¿cómo se da esa transición o ese cambio? Se da precisamente pues porque identificamos que había pues mujeres o personas que no necesariamente se les fluía la escritura o fluían la escritura. Por ejemplo, en la oralidad encontramos un gran valor, por ejemplo, y es que a las mujeres nos gusta mucho hablar o nos gusta que nos escuchen o podíamos brindar espacios de escucha para otras. Ese es un lenguaje, por ejemplo, que hemos explorado mucho al principio, de repente pues ahorita también, pero más como detonando libros, leyendo cosas. Alguna vez recuerdo que hicimos recorridos por un barrio. Y entonces, claro, también era el lenguaje del caminar, como también al caminar encontrábamos cosas diferentes y no necesariamente teníamos que ir a un libro, sino también involucrarse con el barrio, con el colegio, con la cuadra o con el parque, también hacía que fuéramos sujetos activos dentro de un territorio y que también empezáramos a contar el barrio a través de las imágenes, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos involucrados a los niños, que también hemos involucrado, ellos o ellas también cuentan a través de imágenes, de sonidos, de símbolos, y eso nos ha servido mucho porque pues somos también artistas plásticas, somos creadoras en su mayoría y tenemos esa apuesta por lo visual y por lo plástico. Y entonces ahí es donde crece mucho más el campo de acción o de expresión. Y precisamente ahí es donde podemos involucrar pues básicamente a todas las personas, claro, porque todos estamos viendo o todos sentimos o todos ponemos en cuestión los sentidos. Querida señora Ana, sé que usted es protagonista y creadora de algunas de las cosas que vemos aquí en la mesa. Entonces, pues quisiera que pues de algunas de las que están aquí pues nos contaras cómo fue ese proceso de elaboración y qué se cuenta allí, ¿no? Porque en el tejido también vamos contando pues alguna historia, como nos dicen las profes. Entonces, cuéntanos tu experiencia en términos del hacer también. Pues del tejido, por ejemplo, es que como ya casi no veo leer, entonces la intención mía también fue como bordar un libro con frases de los libros que yo leía que me impactaban. Yo tuve también un proceso largo con mujeres en temas de religión. Entonces, esa es como mi fuerte y por eso los escritos tienen que ver mucho con esa situación, que también ha sido una situación que uno considera también que fue muy fuerte con la situación de las mujeres. También que tenía uno que, bueno, ciertas barbaridades, digo yo, ahí de formación que se tratan, por eso también en el trabajo se trata también como que la gente vaya entendiendo, pero eso es muy duro. Ya tienen tan arraigada la situación que un cambio es muy difícil. Y entonces yo pues para que quedara algo así escrito, pero con el bordado, mis dos pasiones. Y los libros también tienen que ver mucho, por ejemplo, con muchas frases son de Eduardo Galeano, que es como que me apasionan todos los escritos de él, y las frases son muchas de él también, y esas son como las situaciones que ahí se pueden ver también en
En los tejidos. En los tejidos. Listo. Pues ustedes saben que el tiempo del radio es un poco corto, entonces como para hacer el cierre de esta emisión, quisiera que cada una se despidiera pues con una frase, una palabrita y una invitación a que pues conozcan un poco más de Surcos en la Piel. Entonces, querida profe Melissa, ¿sí? ¿Ya? Sí. O vamos a Dani. Bueno, yo profe busco. Daniela. Bueno, yo creo que sería como un ejercicio de resistencia a través de los oficios, que también como invitar un poco a tratar de explorar otros universos, que es lo que ha hecho también el colectivo. Entonces sería como una invitación a que podamos, por ejemplo, escudriñar en las memorias de nuestros abuelos, qué hacían ellos. Nosotros hemos también hecho como proyectos con fotografía y pues como que la invitación sería eso, a introducir, a entrar en la historia y en la memoria propia, familiar, y ahí pues está también como uno de las razones o los sentidos de hacer lo que hacemos. Entonces sería esa invitación. Listo, profe Daniela, señora Ana. A mí me gustaría leer esta frase del Claro libro. que sí. Micro. Es necesario que la convicción revolucionaria del estudiante lo lleve a un compromiso real hasta las últimas consecuencias. La pobreza y la persecución no se deben buscar, pero en el actual sistema son las consecuencias lógicas de una lucha sin cuartel contra las estructuras vigentes. Gracias, señora Ana. Y querida Melissa. Bueno, aquí como en relación a un libro que estoy leyendo y es solamente una pregunta y es ¿quién tiene tiempo para remendar? Como que al principio de este libro se habla de el tiempo dentro de como el quehacer textil y es algo que abogamos mucho con Surcos, en este caso como nos implica mucho más tiempo y la lentitud en estos tiempos en donde todo va tan rápido, en donde queremos producir más en menos tiempo. El tejido nos enseña lo contrario, como el remendar, en este caso devolverse, volver a cortar, no volver sobre lo mismo, es muy importante dentro de la materialidad textil. Profe Melissa, profe Daniela, señora Ana, muchas gracias por asistir aquí a nuestra emisión Causay. Quedan igual los micrófonos abiertos. Despedimos también pues a nuestra audiencia y agradecemos a todos la sintonía de Causay Conversando la Vida, programa radial de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Agradecemos al Semillero de Investigación, Enseñanza de la Biología y Diversidad Cultural y a las diversas experiencias significativas en procura por defensa del cuidado de la vida desde sus diversas manifestaciones. Por supuesto, agradecemos pues a la colectiva Surcos en la Piel, en la dirección del programa Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Enrique Bautista, en comunicaciones Duván Cárdenas y en el máster Mario Alfonso Enrique Romero, el equipo de la Pedagógica Radio. Los invitamos a seguir conectados en Causay Conversando la Vida en la Facultad de Ciencia y Tecnología los lunes 11 de la mañana, con repetición los jueves a las 6 de la tarde por la Pedagógica Radio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Causay Conversando la Vida y el Instagram de la Pedagógica. Gracias por su sintonía y hasta la próxima emisión.